revisado. Son generalidades. Quería un poquito volver al concepto general de envejecimiento, que es un proceso mediante el cual se produce una disminución progresiva de la reserva homeostática en las personas. El envejecimiento se va a acompañar de una pérdida gradual y sostenida en todas las funciones corporales. Puede determinarse que hay una forma usual de envejecimiento en el cual existe una disminución de algunas funciones corporales, pero que no pone al paciente en condiciones de discapacidad, ¿no? La discapacidad aparece habitualmente como consecuencia de las enfermedades y va a traducirse en una disminución en la expectativa de vida. Las teorías de envejecimiento son múltiples, muchas de ellas combinan no solamente factores relacionados con nuestro ADN, sino también otro tipo de alteraciones como la presencia de un daño inducido por radicales libres, una mayor frecuencia de errores y mutaciones somáticas que se van acumulando con el paso del tiempo, discapacidad de parte de nuestro sistema inmunológico en su función de inmunovigilancia y una menor capacidad para reparar el DNA dañado, todo lo cual se traduce en una pérdida funcional. En términos generales, la disminución en la función afecta a los grandes órganos de nuestra economía, como pueden ser el aparato cardiovascular, con una caída del gasto cardíaco, sobre todo durante el ejercicio, disminución en el flujo coronario, alteración en la elasticidad pulmonar, mayor rigidez del tórax, disminución en la función renal, disminución en la función tubular también, alteración en la función del hígado, capacidad inmunitaria deprimida, y esto al final de cuentas se va a resumir en una menor capacidad de reserva funcional y una alta vulnerabilidad. En estas circunstancias, los pacientes mayores son altamente vulnerables a situaciones de estrés como hipotensión, hipovolemia y también infecciones. Cuando hablamos de pacientes adultos mayores, existen algunos principios importantes. El primero, el más importante probablemente, es tener en consideración de que no existe un estándar de envejecimiento. Las personas varían, difieren mucho de la manera como envejecen. Segundo punto es que cuando aparece una pérdida funcional y esta pérdida es rápida, es brusca, los médicos siempre tenemos que buscar algún factor desencadenante, alguna enfermedad o algún fármaco incluso como responsable. El envejecimiento puede ser modificado, obviamente, mediante la intervención en los factores de riesgo. El objetivo debe ser alcanzar el envejecimiento exitoso. Las personas mayores con discapacidad lo son porque están enfermas y no necesariamente porque están viejas. La vejez en realidad no es una forma de discapacidad, sino son las enfermedades que habitualmente no se reconocen y no se manejan de manera apropiada. Las personas mayores tienen algunos síntomas y signos o síndromes que son inespecíficos. Dentro de ellos es muy frecuente encontrar, por ejemplo, delirium, encontrar incontinencias, caídas, dismovilidad, y esto se debe a que son órganos o aparatos más vulnerables. Las enfermedades generalmente se presentan en estadio precoz. Los pacientes son habitualmente pluripatológicos. El tratamiento de múltiples problemas da lugar a mejoría global. Muchos hallazgos patológicos en el adulto mayor no lo son en el adulto joven y viceversa. Hay que revisar con detalle la semiología del adulto mayor. Y siempre hay una posibilidad para el tratamiento y la prevención. No esperar que el paciente esté dañado, esté discapacitado, para recién comenzarnos a preocupar por sus problemas, ¿no? Ese es un error habitualmente que lo llevamos incluso desde la formación. Esperamos que los pacientes toquen la puerta del consultorio o vengan en muy mal estado al hospital o la clínica o a la emergencia para recién preocuparnos por ellos. Modificaciones en cuanto a los síntomas. Los pacientes mayores pueden tener síntomas pobres o larvados como expresión de enfermedades. Al ser pacientes pluripatológicos, entonces los síntomas y signos corresponden a diferentes enfermedades y no existe unidad clínica en ellos.
Los pacientes y los familiares pueden atribuir sus síntomas a la vejez. De esta manera no los consideran, los subestiman y esto trae consigo un retraso importante en el diagnóstico. Pueden olvidar síntomas como consecuencia del deterioro cognitivo, pueden presentar formas atípicas de cuadros típicos. Frecuentemente el estado mental en estos pacientes se afecta. Repito, el delirium es altamente prevalente, sobre todo en las salas de emergencia, unidades ortopédicas y unidades de cirugía, de emergencia. Y las funciones vitales también es otro marcador que deberíamos nosotros como médicos prestarle la mayor atención. Un paciente que está grave siempre tiene las funciones vitales alteradas. Las presentaciones atípicas tienen, por lo tanto, diferentes causas. Uno, los cambios producidos por el envejecimiento. El ejemplo clásico es la menor frecuencia de fiebre en el adulto mayor, el poco aumento de la frecuencia cardíaca durante el estrés y el ejercicio, los efectos de enfermedades previas, como por ejemplo anemia, que pueden desencadenar episodios de angina en pacientes con enfermedad coronaria, actitudes en las personas mayores, dificultades para obtener datos de la historia clínica, producto del deterioro cognitivo, a veces también de dificultades sensoriales que afectan la entrevista con el médico, las actitudes y la falta de formación por parte del personal sanitario, la actitud que tienen los cuidadores que pueden minimizar o en otros casos podrían también sobredimensionar las molestias del paciente, la exploración física que requiere conocimiento de parte del médico, revisar cuáles son las modificaciones semiológicas en la presentación de enfermedades y las pruebas complementarias que pueden tener también dificultades en poder ser implementadas, sobre todo aquellas que requieren preparación del paciente. Ejemplos de presentación atípica, bueno, hay muchos en la literatura, ¿no? Los ejemplos clásicos son el infarto miocardio sin dolor, más bien con disnea, con síncope, el abdomen agudo sin signo de rebote o signo de Bloomberg, infecciones serias como neumonía, infección urinaria, incluso pacientes sépticos que en lugar de tener fiebre tienen hipotermia o leucocitosis, neumonía sin tos, sin fiebre, solamente con taquipnea y dolor torácico, diabetes en los cuales no tenemos los síntomas clásicos de polidipsia, poliuria, polifagia, meningitis con trastornos de conciencia y con falta de signos meningios. En realidad los signos meningios, incluso la rigidez de nuca, puede ser a veces debido a problemas de osteoartritis cervical y no tanto debido a una meningitis. Como ven ustedes, esto demanda alta suspicacia, alta sospecha de parte del médico si es que queremos hacer diagnósticos. Otros ejemplos son el hipotiroidismo, que tiene pobres síntomas. A veces también se puede confundir o atribuir sus síntomas y signos a la vejez, como por ejemplo la piel seca, alopecia, estreñimiento, intolerancia al frío, astenia, dinamia, deterioro cognitivo, somnolencia excesiva, uñas quebradizas, hipertiroidismo más bien con síntomas y signos cardiovasculares, deterioro cognitivo y baja de peso inexplicada, arritmias transitorias con caídas, vértigo, mareo, depresión con cambios cognitivos, insomnio y somatizaciones múltiples, infecciones urinarias con pocos síntomas urinarios bajos, más bien predomina la alteración de la conciencia, la deshidratación y el dolor abdominal. El término que se ha acuñado es el de síndrome geriátricos. Es un término general que se utiliza para designar estas formas de presentación comunes de la enfermedad en los pacientes mayores. Los síndromes geriátricos, cada uno de ellos corresponde a un diagnóstico diferencial amplio. Un síndrome geriátrico puede tener una o varias causas. Una enfermedad, por ejemplo, determinada, una diabetes, puede provocar un EPOC, puede provocar uno o varios síndromes geriátricos. Algunos pueden ser secundarios a otros. Por ejemplo, la incontinencia urinaria ser debida a una demencia o un delirium. De estos síndromes geriátricos, los que dominan la parte de la psicogeriatría son tres, que son los más importantes: demencia, delirium y depresión. De los síndromes geriátricos, la incontinencia urinaria quizás es uno de los más frecuentes, compromete casi un 40% de adultos mayores, lo mismo la deprivación neurosensorial,
Es la que se produce cuando un paciente tiene una, cuando un paciente presenta una pérdida progresiva de la agudeza auditiva y visual que compromete su actividad de la vida diaria. Después tenemos algunos síndromes que son, digamos, importados, como los trastornos del sueño, prostatismo, la falta de movimiento de cualquier origen, también es un síndrome geriátrico, la polifarmacia, definida la polifarmacia como el empleo de más de 3 medicamentos o mayor o igual a 5, si hablamos de polifarmacia mayor. Síndromes geriátricos que alteran el gasto cardíaco habitualmente son el síncope, vértigo, mareos, hipotensión ortostática, las caídas. Tercera parte de los adultos mayores cae al menos una vez al año. Constipación, fragilidad, con un porcentaje muy variable. En la comunidad hay un 7 a 16% de los adultos mayores que viven en la comunidad son frágiles. El porcentaje se eleva habitualmente en un 15 a 30% en pacientes de consulta externa y puede ser superior en pacientes hospitalizados. La iatrogenia y la disfunción sexual también se consideran síndromes geriátricos. Bien, los síndromes geriátricos en general no son habitualmente tomados en cuenta en medicina interna, ¿no? Medicina interna no valora, no considera este término y eso es algo muy serio porque los pacientes son subdiagnosticados. Habitualmente cuando un paciente se hospitaliza, y este es parte del modelo de la medicina interna, viene por un problema, pero no se toma en cuenta el resto, no se hace el diagnóstico de los problemas no reportados por el paciente. La prevalencia de síndromes geriátricos es muy variable, pero en general en los estudios que se han hecho a nivel hospitalario, la deprivación neurosensorial y la incontinencia urinaria son los dos síndromes geriátricos más importantes. Las enfermedades se traducen en geriatría en deterioro funcional global, síntomas de órganos y aparatos múltiples. La enfermedad también con frecuencia promueve el empleo de medicamentos. Los medicamentos, si se utilizan inapropiadamente, pueden tener interacciones, pueden provocar reacciones adversas y estas a su vez producir nuevos síntomas y signos. Aquí lo que les decía, una etiología multifactorial, ejemplo típico, las caídas. Otro ejemplo de síndrome geriátrico habitualmente multifactorial, las úlceras por presión. Otro ejemplo es la dismovilidad o síndrome de inmovilidad. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la deprivación neurosensorial. O sea, tenemos varios factores que condicionan el síndrome, ¿no? Mientras que también podría darse una situación inversa. Una diabetes mellitus podría producir hipotensión ortostática, demencia, puede provocar incontinencia urinaria, puede ser una causa de úlcera por presión. Las cascadas es cuando un síndrome empieza y después origina otro. Una caída produce dismovilidad, falta de movimiento, por sus consecuencias. Delirium puede producir incontinencia urinaria. Las grandes causas de morbilidad, bueno, la osteoartritis, que es la patología osteoarticular más frecuente. En geriatría, primera causa de discapacidad en mayores, la hipertensión, sobre todo la forma sistólica aislada, que es la más importante. Alteraciones neurosensoriales y visuales también se consideran. Enfermedades frecuentes en adultos mayores, bueno, también eso está en toda la literatura. La falla cardíaca es la primera causa de descompensación y de hospitalización en mayores en Estados Unidos. Cardiopatía isquémica es la primera causa de mortalidad. Estenosis aórtica es la valvulopatía más importante. Fibrilación auricular, la arritmia más importante. Las demencias, que son un grupo heterogéneo de patología, es un síndrome, se llama síndrome demencial con una larga lista de diagnósticos diferenciales, sobre todo la enfermedad de Alzheimer que está en la cabeza. Diabetes mellitus, que es básicamente de tipo 2, polimialgia reumática y arteritis temporal, que son dos enfermedades autoinmunes, cáncer, tuberculosis, sobre todo formas de reactivación de focos de prima infección.
Úlceras por presión, mieloma, mielodisplasia, estreñimiento crónico, sordera. Degeneración de la mácula, cataratas, dos causas importantes de pérdida visual. Osteoartrosis y osteoporosis. Caídas, enfermedad de Parkinson, depresión, suicidio, EPOC, hiperplasia de la próstata, angiodisplasia y diverticulosis del colon. Estas dos producen hemorragia digestiva baja en pacientes mayores con mucha frecuencia. Más que pensar en un cáncer de colon, lo que hay que pensar siempre en geriatría es en angiodisplasia y divertículos, en lo más frecuente, como causa de HDV. Herpes zóster, incontinencia de esfínteres e hipotermia, ¿no? También son condiciones frecuentes. De las causas de mortalidad, aparte de la enfermedad coronaria, de resaltar el cáncer, el accidente cerebrovascular, las neumonías y la influenza como causas frecuentes de mortalidad. Y otro concepto tiene que ver con la sociedad de los adultos mayores. Asumiendo de que hay un grupo de pacientes que son la gran mayoría, que son pacientes independientes, habrá un grupo de enfermos que son discapacitados, pero hay un sector importante, significativo de personas que tienen fragilidad. Y la fragilidad en geriatría se conceptualiza no como discapacidad, no confundamos las cosas. La fragilidad es un estado de prediscapacidad, porque a veces se sobreutiliza este término. Los frágiles pueden ser definidos de diferentes formas. Habitualmente se utiliza el fenotipo de Fried para su diagnóstico, pero existen otras características generales que están resumidas en la diapositiva. Edad avanzada, problemas sociales, físicos, cognitivos, afectivos, desarrollo de inmovilidad con mucha frecuencia, caídas, incontinencias, mayor probabilidad de institucionalización al alta. Esas son las características del frágil. En resumen, es un paciente en el cual coexisten muchos síndromes geriátricos. Los componentes básicos de la valoración geriátrica, que también es otro concepto que seguramente lo van a ver con los colegas docentes del curso. Geriatría no solamente tomará en cuenta la parte física, sino también valora el aspecto mental del paciente, su estado funcional y su condición socioeconómica. Ese es el plus respecto a la medicina interna. Y la consideración de la función. En la función interviene la reserva funcional del paciente, el acto médico, la motivación de parte del enfermo y de su familia. Y muchas veces influye de manera negativa el medio ambiente físico, psíquico y social. Estilos de vida, nuevamente, para revisar la influencia de nuestros estilos de vida, que en algunos casos pueden aumentar la incidencia de algunas enfermedades, pero en otras ocasiones, más bien los estilos de vida saludables pueden reducir el riesgo de sufrir enfermedades. Yo creo que este es uno de los mensajes, ¿no? Inculcarle a la población el mantenimiento de sanos estilos de vida es una de las recetas más prácticas, más económicas para alcanzar el envejecimiento saludable. Y otra de las cosas que también deberíamos trabajar mucho es en el tema social, ¿no? Tratar de eliminar todas las formas de discriminación por motivos de edad. El viejismo sigue siendo una realidad en la mayor parte de nuestros países. Dice acá, el secreto de cómo prolongar la vida está en el arte de aprender cómo no acortarla. Cada una de las cosas que hacemos siempre tiene un pequeño riesgo de convertirse en iatrogenia. Es muy importante tomar en cuenta el estado funcional de las personas, no únicamente su edad cronológica, y tratando siempre de conservar en lo posible la calidad de vida. Esas son cosas que a veces olvidamos porque nos estamos convirtiendo en médicos de valores de laboratorio, de exámenes auxiliares, de imágenes, de procedimientos. Nos estamos convirtiendo en médicos que no tomamos en cuenta lo que está detrás, ¿no? Que es una persona, antes que nada.
¿Alguna pregunta? Por favor, una pregunta, si hubiera alguien. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios, dudas? ¿Todo claro? Ya. Muy bien. ¿Han avanzado con alguna teoría con los otros dos colegas, los profesores? ¿Están avanzando? Mañana tocaría la teoría con el doctor Sánchez, Ya, con el cronograma. ya. Sí, a Ya, las coordinen bien los horarios, ¿ya? Porque ellos a veces también tienen un tema de flexibilidad. Listo, jóvenes, gracias. Nos vemos el día jueves. Entonces, con el grupo completo a las 9 tenemos el primer seminario, ¿ok? Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches.